Muy buenas a todos, soy Jaime Alarcón de UPCT Makers y aquí estamos en un nuevo vídeo donde vamos a aprender a utilizar Prusa Slicer de forma muy sencilla, lo justo para poder conseguir piezas de calidad y requerimientos a nivel de ingeniería prácticamente, y utilizar los mejores utensilios de Super Slicer, que es un laminador altamente utilizado por la industria de fabricación aditiva en cuanto a plásticos, ya que nos aporta diferentes tests que para calibrar nuestras impresoras son esenciales y los tenemos muy fácil, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a empezar con Prusa Slicer, ¿vale? Viendo las opciones un poquito básicas y luego vamos a ver esos tests o plus que podemos decir que podemos obtener de este tipo de programas para tener unos mejores perfiles y mejores acabados. Así que vamos con Prusa Slicer y vamos con la primera opciones. Bueno, lo primero de todo, tenemos aquí tres apartados en el panel derecho donde nos mencionan la configuración de las impresiones, el tipo de filamento y las impresoras que vamos a utilizar. En nuestro caso, en la configuración de impresiones tenemos diferentes perfiles autogenerados por el sistema, ya que Prusa Slicer nos pide un tipo de impresora cuando iniciamos el programa. En nuestro caso seleccionamos la CR10V3, que son impresoras de nuestras asociaciones, y cuando importamos este modelo de sistema se nos autogeneran perfiles que la empresa pues nos recomienda. La verdad, desde mi punto de experiencia, los perfiles que se ofrecen son bastante cómodos y pueden ser perfectamente usables como primer uso. Vale, aquí como ya sabemos de tutoriales anteriores, este número representa el nivel de altura de capa. Y como es lógico, un menor nivel de altura de capa representa un mayor nivel de detalle, al igual que un mayor nivel de altura de capa nos representa pues como un super boceto, algo más robusto, con menos acabados superficiales y más prototipado, ¿no? Luego en filamentos, ellos nos ofrecen su gama de filamentos junto con otras empresas y nosotros aparte luego podemos añadir el nuestro. Esto serán las modificaciones de ajustes tales como las retracciones, distancia de retracción. Debido a la viscosidad del material, unos tendrán unas propiedades u otras y serán las que tengamos que importar nosotros. Si utilizamos Sakata, importaremos pues propiedades que nosotros hayamos sacado experimentalmente o que el fabricante nos pueda ofrecer, o si lo hacemos con Printalot también podemos utilizar pues aquellos requerimientos que nosotros veamos necesarios. Ahora más adelante vamos a ver de lo que estoy hablando. Finalmente aquí tenemos también los soportes que serán colocados, bueno, no tendremos soportes, serán colocados solo en la base para que no haya soportes a partir de la pieza y luego al arrancarlos nos deje deformidades superficiales. Luego forzar soportes en algunos sitios y soportes en toda la totalidad sin restricción ninguna. Luego tenemos el relleno, la parcialidad de él, donde lo tenemos muy accesible aquí, y luego una balsa que sería para purgar alrededor de la pieza unas condiciones de filamento homogéneas para que luego cuando empiece a imprimir lo que es la pieza que nosotros queremos salga desde el primer milímetro correctamente la cantidad de flujo necesaria. Bueno, vamos a ver un poquito el panel aquí central. Para ello voy a tener que importar una pieza y vamos a observar cada una de estas opciones, ¿vale? Muy bien, aquí tengo yo ya mi pieza, ¿vale? Donde la podemos importar de forma directa mediante este cubito de aquí y añadir, ¿vale? O en archivo importar STL, ¿vale? Luego, una vez esto, ya podemos luego, una vez clicando y seleccionando nuestro objeto, lo tenemos aquí a la derecha, podemos darle botón derecho y añadir más de él, ¿vale? Dándole a añadir instancia. O bien podemos copiar y se ha copiado ya otro objeto, como podemos ver aquí, y al pegarlo, vale, aparece aquí de nuevo, ¿vale? Luego podemos organizar todos los elementos y se autoespacian entre sí.
Con esto ya tenemos prácticamente las primeras opciones más importantes ya distribuidas. Luego tenemos aquí los factores de posición. En cada pieza, ¿vale? O instancia que hemos generado, lo que hacemos aquí en la posición es cambiarlo manualmente, ¿vale? Lo podemos hacer moviéndolo o por coordenadas. Luego podemos girar, ¿vale? En el sentido que nosotros queramos. Si os dais cuenta, cuando ponemos el ratón encima aparece el eje de rotación en todos los ejes. Y luego aquí tenemos factores de escala, donde pueden ser proporcionales o no. Luego el tamaño en milímetros y la opción de si lo quisiésemos en pulgadas. Volvemos a reorganizar todos los elementos aquí arriba y tendríamos todos esos tres elementos que hemos visto aquí, ahí, ¿vale? Y luego tenemos opciones como poner en la cara que nosotros queramos. Si lo queremos poner recto directamente, le podemos dar aquí, ¿vale? Y se ponen todos aquellos que queramos, ¿vale? Como son instancias, van de la mano. Luego la siguiente opción es la de cortar, donde podemos seccionar cualquier parte de la pieza, ¿vale? Y se autodivide, lo podemos volver a reorganizar y lo podríamos imprimir por partes, ¿vale? Para piezas muy grandes tiene gran sentido. Luego, cuando seleccionamos de nuevo otra pieza, podemos imprimir aquí el soporte de esta pieza, ¿vale? Aquí, como vemos, tenemos una pieza en voladizo y podemos seleccionar aquellas partes donde se puede hacer el soporte, ¿vale? Y luego a la hora de laminar aparece. Y luego finalmente el pintado de costuras. Pues por lo general, si lo ponemos en las configuraciones, se pone en la arista viva, ¿vale? O lo intenta ocultar, ¿vale? Pero nosotros, si es una pieza más compleja y el laminador no lo entiende, podemos hacerlo manualmente, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos la costura que hemos pintado, ¿vale? Y si ponemos que haya soportes, ponemos, por ejemplo, en todos los sitios. A ver, un momento. Vamos a laminar. Pues se ponen en donde lo hemos pintado, como era obvio. Esta pieza es muy simple y entonces no tiene mayores atribuciones, pero ese es el contexto, ¿vale? También, muy importante a la hora de laminar, aparece aquí arriba un panel donde nos muestra el tiempo de cada una de las operaciones. En función del número de paredes que hayamos puesto, vamos a tener mayores tiempos de procesamiento en la fabricación. Entonces, de esta manera nos lo muestra y podemos optimizar luego los tiempos, tanto parciales como luego finalmente el cómputo global, que sería pues el tiempo de impresión. Luego, pues aquí tenemos que nuestros perímetros ocupan 39 minutos de la impresión y son un 26%. Entonces tendríamos que mirar cuál es el mayor porcentaje de todos los elementos parciales de nuestra impresión y ir optimizándolos con tal de obtener un mejor beneficio. Luego aquí tenemos el filamento usado de cada una de las partes y pues aquellos metros y tal. Más información pues no tan relevante, pero es interesante. Luego pues aquí podemos volver al editor 3D, ¿vale? Y este es el producto ya laminado, donde aquí tenemos las diferentes funciones, visualización de retracciones, aquí tenemos los códigos generados en lenguaje máquina, ¿vale? En CNC, donde tenemos los movimientos rectilíneos, selección de herramientas y tal. Y aquí cada una de las generaciones de las capas, ¿vale? En función de su relleno y tal. Así que ya una vez visto el panel general, vamos a ir a configuración de impresión y vamos a ver qué nos ofrece. En configuración de impresión tenemos aquí de nuevo este desplegable, donde era el que teníamos anteriormente y nos demuestra que estamos en el sitio correcto, donde tenemos aquí capas y perímetros y ajustes básicos como pues, la altura de capa, la altura primera de capa, los perímetros utilizados como paredes, modo de espiralizar, de cura, luego capas sólidas en la superficie
superior y en la superficie inferior, ¿vale? Todo esto pues ya son vuestros ajustes. Luego, realmente lo que está en rojo, pues no recomiendo utilizarlo, ya que los ajustes por defecto que vienen en verde y algunos en naranja son súper adecuados. Yo no tocaría más que eso para obtener grandes acabados. Ya algunas opciones como la de evitar cruzar perímetros, nos puede permitir que el extrusor no se cruce con una pared y con otra, sino que lo rodee para que no genere eh, malos acabados superficiales o que las retracciones, si no se han hecho correctamente, no dejen hilos, sino que los dejen por fuera de la pieza. Luego, otros parámetros como detectar las paredes si son delgadas, si es un modelo muy pequeño y más complejo, interesa activarlo. Luego, la posición de la costura, que suele ser pues o bien trasera o alineada, ¿vale? La más cercana pues también va a coger las aristas más vivas, también depende de la pieza que utilicemos. Yo lo que más recomiendo es pues elegir cada una de las opciones para cada tipo de impresión, darle a laminar y ver en la visualización pues cómo se genera dicha costura, porque así es como será luego en la realidad. Luego, si queremos que sean los perímetros externos primero, si queremos que nuestra pieza sea más resistente, pues nos interesa esto, pero a cambio eh, se van a manifestar pues las costuras del relleno en la parte de fuera. Entonces, si queremos calidad, nos interesa desactivarlo, es decir, que se generen primero las paredes interiores y finalmente como acabado final las exteriores. Luego el generador de perímetros, este es el nuevo generador de perímetros que desarrolló, bueno, que incrustó Prusa, que básicamente pues optimiza mejor los movimientos de la máquina. Los acabados de piel difusa, que es como el acabado del mango de, por ejemplo, que podría tener un cuchillo, ¿vale? Es decir, tener más fricción para la hora de cogerlo, eh, notar ese agarre, ¿no? Y luego, pues aquí parámetros específicos. En cuanto al relleno, tenemos su porcentaje, su tipo de relleno, ¿vale? Tenemos el panel de abeja 3D como relleno extra en cuanto a cura, por ejemplo. Y pues estos parámetros realmente no se tocan. Esto es cómo o sea, cómo visualizamos nosotros cuando incidimos con un rayo de luz a la pieza, ¿vale? Pues monotónico es uno de ellos. Es muy interesante porque básicamente va a ser la forma en la que haga el acabado superficial, si va a hacer líneas todas en un mismo sentido o luego en diferentes sentidos para que luego pues se muestren dibujos en función de la refractariedad del material, la capacidad de expulsar la luz en función de lo que incide. Luego tenemos opciones como alisado. Ya os digo yo que con los perfiles genéricos que vienen prácticamente casi que no hay diferencia de activar a un alisado a dejar las capas por default, ¿vale? Tiene un muy buen acabado. Luego combinar el relleno cada capa, os lo pongo. Si queréis hacer piezas muy grandes o queréis ahorrar costes, es muy interesante poner esto, debido a que cuando nosotros laminamos, lo vamos a ver aquí, vemos que hace relleno de una capa y la siguiente, como veis, no tiene relleno, ¿vale? Si le damos para arriba, esta sí tiene relleno, esta no tiene, esta no tiene, esta sí tiene, no tiene, no tiene, sí tiene, ¿vale? Y así. Entonces, pues al fin y al cabo estamos ahorrando internamente material, ya que no se ve, y seguimos teniendo más o menos las mismas propiedades mecánicas. Luego, ya estos ajustes no son necesarios. Si eso rellenar antes que los perímetros, solo retraer al cruzar perímetros, pues ya son acabados de calidad que os recomiendo pues probar, ¿vale? Luego tenemos la falda y la balsa. La falda es la línea de contorno a un espaciado de la pieza, ¿vale?
donde pues nos purga el material. Luego tenemos la balsa, que es muy recomendable para piezas de materiales técnicos debido al warping, ¿vale? El warping era cuando la pieza, por efectos de choques térmicos entre la cama y el ambiente, pues hay una gran diferencia, hay un gran gradiente y entonces levanta la pieza un poquito, ¿vale? Entonces, estas son las mismas opciones que tiene Cura. Las podemos poner por fuera de la pieza. Si la pieza es interna, también, o sea, tiene un hueco interno, podemos poner en esa opción e incluso en ambas opciones, ¿vale? Para tener un mejor agarre también. Luego, el material de soporte, pues esto por lo general, al principio, pues al haber tantas opciones nos puede complicar un poco. El umbral de voladizos yo lo pondría en 55 grados, si no queremos fallos en 45 grados. Depende del fan de capa que tengamos. Si tenemos un gran ventilador de capa, que es aquel ventilador que seca el filamento y le baja la temperatura al instante de haberlo depositado sobre la pieza, pues si la capacidad de este ventilador es superior a la de los que vienen, por ejemplo, en stock con las impresoras, o si la impresora es nueva y lo han querido mejorar, pues podemos aumentar ese umbral de voladizos. Si no, pues un ángulo conservable podría ser 45 grados para todas las impresoras. Luego tenemos pues diferentes estilos para hacer este soporte. Luego bueno, el resto de cosas no las he mencionado porque realmente no son muy importantes. Voy a ir a las directas. La distancia en Z del contacto superior será pues aquella capa, ¿vale? Final, a cuánta distancia se generará, ¿vale? Donde habrá un espacio entre esa capa y la oficial del modelo. Si las hacemos pegadas, básicamente el soporte se queda incrustado y sería parte de la pieza, y a nosotros nos interesa eliminar luego el soporte. Entonces se tiene que generar a una distancia, decirle, antes de que llegues a esto, corta a 0,15 milímetros, por ejemplo. Pues 0,15 milímetros es una muy buena distancia, varía entre 0,10 y 0,15. ¿Vale? Cuantas más distancia, pues menos pegada la pieza, pero luego tener cuidado porque luego puede descolgar la capa. Esa sería la superior, ¿vale? La parte de arriba de la pieza, y la parte de abajo, que sería la conectada con la cama, por ejemplo, pues la podemos ir eligiendo. Luego, el patrón, ¿vale? De estas superficies. Y ya finalmente sería el control de las capas de la interfaz superior e inferior, que como digo es hacer una prueba en función de vuestro filamento, no puedo dar un parámetro exacto. Y la separación X de un soporte pues también es muy interesante para utilizar, aunque yo lo tengo dejado en 60%. Entonces os recomiendo que principalmente trabajéis con este valor para ahorrar material y estos valores de aquí, ¿vale? Ya en cuanto a los patrones, pues también en estilo me gusta el ajustado. ¿Por qué? Porque el ajustado también ahorra más material, y aquí en este modelo no se manifiesta, ¿vale? Pero básicamente hace como un cono. Al principio, donde no necesita tanto material, bueno, hace una torre, y luego al final de la pieza lo que hace es que se estrecha un poquito para ahorrar el material y ser más exactos con el soporte, ¿vale? Yo recomiendo que lo tengáis siempre ajustado. Luego, en velocidad tenemos pues la velocidad de cada uno de los perímetros pequeños, rellenos, material de soporte, puentes, recorridos. Esto es la velocidad a la que se desplaza el extrusor. Luego la velocidad de la primera capa, ¿vale? Y estos son controles de aceleraciones, pues suelen tener unos valores de 500, pero os recomiendo hacer test de aceleraciones y test de impulsos, de jerk, ¿vale? Pero principalmente son estos. Los que recomiendo tocar pues son el relleno, los perímetros, ¿vale? Tanto externo como interno, y poco más, ¿vale? Ya os digo, varía mucho en función de la máquina.
Luego en múltiples extrusores por lo general todas tienen uno, ¿vale? Así que este apartado no lo vamos a tocar, no es tan avanzado, bueno, es más avanzado, pero no toca con este vídeo. Luego el ancho de extrusión, pues ya que tenemos boquilla 0,4, ¿vale? El nozzle, pues el ancho de extrusión que están estos laminadores suele ser 0,44, es decir, pues 0,4 más un 10% de la boquilla. Por lo general yo también lo dejo así, lo podéis cambiar a 0,4, 0,46, si es relleno 0,56. Bueno, pues eso ya hay un montón de vídeos. Luego la superposición del relleno con los perímetros, cuando vaya el extrusor a hacer la línea del relleno, cuando va a parar de dejar de enviar flujo, ¿vale? Y se va a acabar superponiendo con respecto a la pared, es decir, se va a solapar. Entonces, si se solapa mucho, luego se ve fuera de la pieza. Y si se solapa poco, luego no se conecta con las paredes de la pieza. Entonces, este valor suele ser un valor bastante bueno. Pero si veis algún fallo con vuestras piezas que son muy frágiles o tienen acabados feos, pues lo podéis tocar. Luego, con esto tampoco vamos a tocar nada. Y con esto ya estaría el primer apartado de configuración de la impresión. Ahora vamos a ir con la configuración del filamento. Y bueno, este es el apartado de configuración de filamento, donde en función de cada uno de los materiales que tengamos, no solo por ser PLA son todos iguales, sino que en función de la marca y test experimentales que hayamos hecho, vamos a tener unas propiedades de viscosidad u otras. Entonces esto quiere decir tocar parámetros como el multiplicador de extrusión, que es el ajuste del flujo de cura. Entonces este valor rondará entre los 0,9, 1,10, ¿vale? En función de parámetros normales. Luego, si quisiésemos piezas con impermeabilidad, pues 1,5, le podemos poner lo que queramos. Pero son valores adimensionales y varían muy poquito entre sí, ¿vale? Luego hay un test para mirar este tipo de multiplicadores de extrusión. Luego tenemos aquí el valor de la densidad, que todo esto es por defecto, y el valor del coste para que luego cuando la minemos nos haga un estimado de cuánto nos ha costado la pieza. Luego para ello tenemos que poner el peso de nuestra bobina, ¿vale? Porque si nos ha costado 1 kilo, pues 20 euros ya nos hace pues esa regla de 3. Luego la temperatura a la que se va a imprimir tanto la primera capa como el resto, y la temperatura de la cama. Luego tenemos el enfriamiento, que el enfriamiento automático realmente recomiendo desactivarlo porque las impresoras, la mayoría de ellas no tienen cambio de ventilación, sino que simplemente uno. Entonces, pues recomiendo pues aquí tener activado el mínimo y el máximo en 100 y pues si se quisiese, por ejemplo, decir que por cada capa al menos se tire 5 segundos, pues sí que lo tendríamos que activar, pero no se suele utilizar este tipo de opciones. Pero como ya os digo, si queréis una buena adhesión entre capas y una pieza es muy pequeñita, pues sí que interesa esperarse un poquito, decirle, oye, repártete todo lo que tienes que hacer en esa capa en 5 segundos. Entonces, pues claro, también nos va a disminuir la velocidad. Eso ya es a lo que más a uno le interese. Estos ya son parámetros para que aparezcan en el G-code como editor de texto, pero no influyen en nada. Luego la velocidad volumétrica máxima pues suele ser 15, 10, ¿vale? En las impresoras de alto rendimiento como la Bambu Lab y tal, pues es superior y la Boron, ¿vale? Pero en este caso pues suele ser 15, 10. Ya os digo, estos parámetros, bueno, pues poner parámetros grandes como este para que luego cuando pongáis velocidades como sean superiores a 15, pues entonces el programa coge y dice no, hasta 15, ¿vale? Luego anulaciones de filamentos, pues esto es básicamente para ajustar las retracciones, las distancias, levantamientos en Z y tal. La impresora suele tener unos ajustes de retracciones, pero yo os recomiendo que los pongáis aquí porque en función del PLA o sea, del plástico que utilicéis, serán unos diferentes. Entonces, pues, para la distancia elegimos pues el valor correcto. Luego levantar en Z si es necesario, velocidad de retracción, ¿vale? Voy a activar los que son necesarios y pues limpiar mientras se retrae, ¿vale? Esos serían realmente los esenciales
y no recomiendo retraer en el cambio de capa. Solo le suele funcionar esta opción a muy pocas impresoras y luego genera peores acabados, goteos. Es decir, yo prefiero que hagáis un buen ajuste de retracciones antes que eso. Y ya estaría, ¿vale? Ahora vamos a ir con la configuración de la impresora y ya estaría. Con la configuración de la impresora, pues aquí tenemos los parámetros de impresión, pero como ya lo hemos seleccionado en PulseSlicer al principio, se nos parametrizan todos los valores necesarios. Si tenemos un Marlin inferior a 2.0, pues aquí el tipo de código es Marlin, pero si tenemos Marlin superior, ponemos Marlin 2, al igual que si tenemos pues Clipper o cualquier otro sistema, pues hay que ponerlo. Luego, de aquí no habría que tocar nada. En código G personalizado, si tuviésemos un VLTouch o algo similar, tendríamos que poner los comandos G28 y G29 para activar los mallados. Os recomiendo buscar más información en internet, pero bastaría con simplemente ponerlos aquí al principio para que hiciese los mallados, ¿vale? Y luego guardarlos. Y bueno, pues aquí podéis escribir cómo queréis que el extrusor termine, que cuando haya terminado la última capa no se enfríe hasta los 0 grados, sino que se quede a cierta temperatura, ¿vale? Para evitar la degradación térmica. Es decir, esto da muchas posibilidades. Luego aquí tenéis pues los límites de la máquina. Yo como siempre recomiendo poner límites grandes para luego no capar los que habéis puesto en las configuraciones de impresión. Y aquí tenemos el extrusor, pues como hemos generado este perfil con esta impresora, pues se nos ha puesto que el diámetro de nuestra boquilla es automáticamente 0,4, que los límites de la altura de capa para hacer capas adaptativas, que ahora os enseñaré la función, son estos, ¿vale? Y luego pues las retracciones de cada impresora. Si tenemos aquí puestos valores, ¿vale? Pero tenemos activados los de configuración de filamento en anulaciones de filamentos, estos se superponen a los que hay aquí, ¿vale? Entonces, pues aquí da igual lo que pongáis, ¿vale? Y con esto ya estaría finalizado todo el panel de control. Lo que os mencionaba de las capas adaptativas es que cuando le damos aquí, le damos alturas de capas variables y luego podemos elegir, pues eso, en función de la calidad o velocidad que queramos, pues por ejemplo vamos a poner que queremos más velocidad, este es el radio de suavidad, ¿vale? Le damos a suave y a adaptativo para que lo haga y entonces nos hace las capas de diferentes colores a una velocidad y a una altura de capa diferente y bueno, pues aquí lo podemos ir viendo. Esta pieza pues al fin y al cabo es bastante homogénea y no tiene sentido aplicarlo, lo pondría todo del mismo nivel, pero bueno, pues al fin y al cabo pues aquí tenemos los cambios de velocidad, ¿vale? Empiezan más complejas, se ven grandes cambios, ¿vale? Pues espero que os haya gustado la parte de PulseSlicer. Básicamente en 5 minutos puedes poner a imprimir cualquier pieza y con muy buenos resultados. Y pues me gustaría enseñaros la parte de SuperSlicer, que como veis es un software prácticamente calcado, ¿vale? Donde pues tiene más opciones, ¿vale? Tiene más mieles, aunque son los mismos que en Prusa, pero dentro de ellos hay aún más niveles. Es un nivel más avanzado, pero nosotros no vamos a utilizar ese nivel tan avanzado, sino que vamos a utilizar esta ventanita de aquí, ¿vale? Para producir nuestros tests, ¿vale? Aquí tenemos nuestros tests de calibración de flujo, donde pues nos hacen una guía en función de la pieza que se nos genera una vez fabricada, pues determinemos ese ajuste a nivel de software, ¿vale? Entonces nosotros pues simplemente decidimos seguir los pasos y cuando le damos a generar el modelo de prueba, se nos autolamina y se nos ponen los test adecuados. Lo suyo sería pues que importéis el perfil que tenéis con vuestras configuraciones de filamento y de impresora y luego lo laminéis con este modelo y os baséis en esas referencias. Luego, también tenemos los test de temperatura, ¿vale? Donde pues aquí nos dicen una guía de cada temperatura y pues los parámetros de decir, bueno, quiero que me hagas 10 saltos de temperatura y vayas de 2 en 2. Entonces le das a generar y se autogenera el código
de temperaturas, ¿vale? Donde simplemente pues le dais a imprimir y ya lo tenéis todo programado. Luego también tenemos el estudio el estudio de retracciones, ¿vale? Donde pues nos hace otro test y nos dicen cada cuánto quieres cambiar, a qué temperatura quieres que sean, ¿vale? Os recomiendo echarle un vistazo y luego pues aquí tenéis algunas que otras opciones que os pueden interesar un poquito más. Así que bueno, espero que os haya servido tanto Brusalizer como Super Slicer. Para mí son softwares muy elementales a nivel de industria. Yo os puedo decir que soy un gran fanático de Cura, lo he estado utilizando todos estos años y desde que probé estos softwares, pues realmente para el mundo de la ingeniería y la facilidad en la cual se puede portar en los ordenadores debido a su gran laminación, bajos recursos y tal, pues para mí estos dos programas ofrecen mayores facilidades, tanto a nivel de portabilidad como a nivel de versatilidad en el campo de trabajo, ¿vale? Así que, como ya os digo, os agradecería que lo compartieses, que dieses me gusta si estás viendo este vídeo en YouTube y un saludo y hasta otra. Nos vemos.